Como se mencionó la semana pasada, la cuestión de la guerra divina en el Antiguo Testamento es desconcertante. Para abordarla, es necesario comprender la cosmovisión del conflicto cósmico y analizar adecuadamente los datos bíblicos. Porque el intérprete debe tener en cuenta al menos 4 aspectos al estudiar los relatos bíblicos. En primer lugar, los lectores modernos suelen imponer su visión contemporánea de la guerra a las Escrituras. La guerra religiosa en la teocracia del Antiguo Testamento es única y debe interpretarse en consecuencia. Segundo lugar, es necesario entender el contexto histórico de Canaán y su religión para comprender por qué sus habitantes estaban siendo expulsados de la tierra. Tercero, nunca fue la intención de Dios exterminar a los habitantes de la tierra. Él tenía mejores planes para ellos. Sin embargo, debido a su persistencia en continuar la ruta de la destrucción, Dios ejerció su papel de juez. Su naturaleza amorosa no puede permitir que el mal siga sin control. Y finalmente, al leer cualquier parte problemática del Antiguo Testamento, pues es imperativo prestar atención a la dirección de los propósitos de Dios para su pueblo y la humanidad. La guerra, con todas sus terribles secuelas, nunca fue parte del plan de Dios para este mundo. Él está trabajando para restaurar la paz eterna en nuestro mundo y en el universo. Sin embargo, para lograrlo, necesita eliminar el mal de una vez por todas. No solo de una manera poderosa, sino también de una manera sabia. Así que te invito a buscar en tu Biblia, en Josué capítulo 10 versículo 42, y en unos segundos continuaremos con nuestro estudio. Dice Josué capítulo 10 versículo 42. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel. Bueno, el libro de Josué contiene algunas escenas inquietantes, porque el concepto de la guerra por orden de Dios consiste en que un grupo de personas reciba y ejecute el mandato divino de destruir al otro grupo, pues plantea serios interrogantes. El tema de la guerra por orden divina en el Antiguo Testamento es desafiante, porque Dios aparece en el Antiguo Testamento como el Señor soberano del universo. Por lo tanto, todo lo que sucede debe de alguna manera estar relacionado con su voluntad directa o indirecta. En consecuencia, la pregunta ¿cómo puede Dios permitir tales cosas? Resulta inevitable. Vimos la semana pasada que Dios mismo está involucrado en un conflicto que es mucho mayor que cualquier guerra o batalla librada en la historia humana. Un conflicto que impregna todos los aspectos de nuestras vidas. Y también vimos que los acontecimientos de la historia bíblica y secular solo pueden ser plenamente comprendidos a la luz de este conflicto. Así que esta semana y en el tema de hoy continuaremos explorando la complejidad de las guerras sancionadas por Dios, las limitaciones y condiciones que las rigen y la visión final de la paz ofrecida por los profetas del Antiguo Testamento y las implicaciones espirituales de tales guerras. Así que consideremos primero la iniquidad de los cananeos. Vamos a Génesis, Levítico, Deuteronomio y Esdras, varios versículos. Y en la 4ª generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros,
y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Bueno, tenemos que mirar más allá del libro de Josué para entender completamente lo que significa la iniquidad de las naciones que habitaban en Canaán. Las prácticas aborrecibles de esas naciones, como el sacrificio de niños, la hechicería, la adivinación mediante la invocación a los muertos, el espiritismo, pues nos dan una pista. El descubrimiento de los antiguos textos de la ciudad-estado Ugarit o Ras Shamra proporcionan más información acerca de la religión y la sociedad cananeas y demuestran que la condena de esta cultura no solo era comprensible, sino también justificada según las normas morales del Antiguo Testamento. Es que la religión cananea se basaba en la creencia de que los fenómenos naturales que aseguraban la fertilidad estaban controlados por las relaciones sexuales entre dioses y diosas, y en consecuencia concebían la actividad sexual de las deidades en términos de su propio comportamiento sexual humano y realizaban prácticas sexuales rituales para incitar a los dioses y diosas a hacer lo mismo. Y este concepto dio lugar a la institución de la prostitución sagrada, en la que prostitutas y prostitutos participaban en ritos orgiásticos como parte de sus prácticas religiosas. Y una nación no puede elevarse a un nivel moral superior al de los dioses que adora. Y como resultado del concepto de que los cananeos tenían de sus deidades, no es de extrañar que sus prácticas religiosas incluyeran, por ejemplo, el sacrificio de niños, contra el que la Biblia advertía específicamente. Y la evidencia arqueológica confirma que los habitantes de Canaán sacrificaban regularmente a sus primogénitos como parte de la adoración a sus dioses, que eran en realidad demonios. Pequeños esqueletos aplastados encontrados en grandes jarras con inscripciones cúlticas dan testimonio de su degradante religión y de lo que significaba para muchos de sus hijos. Así que la erradicación de los cananeos no fue una ocurrencia tardía, algo que surgió a raíz de la decisión de Dios de entregar la tierra de Canaán a los israelitas. Dios concedió, escucha bien, Dios concedió a los habitantes de Canaán un tiempo de gracia o misericordia adicional, durante el cual tuvieron la oportunidad de conocer a Dios y su carácter por medio del testimonio de los patriarcas que vivían entre ellos. Tuvieron la oportunidad por 400 años, eso es mucho tiempo, pero obviamente la desaprovecharon y siguieron con sus horribles prácticas, hasta que el Señor finalmente tuvo que ponerles fin. Ahora, amados, la santidad del carácter de Dios significa que no tolera el pecado. Aunque Él es paciente, el pecado debe cosechar su consecuencia final, que es la muerte. Y el Señor declaró la guerra al pecado sin importar dónde éste se encontrara, ya fuera en Israel o entre los cananeos. ¿Sabes que el hecho de participar en guerras santas no santificaba a Israel ni a otras naciones, ni siquiera cuando éstas eran usadas por Dios para ejecutar sus juicios contra su propio pueblo elegido? A diferencia de otros pueblos del antiguo cercano oriente, la guerra santa se volvió contra los israelitas, cuando Dios no luchó por ellos, sino contra ellos, permitiendo que sus enemigos los oprimieran. Así que el concepto de la guerra santa como parte de la conquista de Canaán solo puede entenderse si se contempla a la luz de la actividad de Dios como juez. Así que, vistas de esta manera, las guerras de conquista de Israel de antaño adquieren un carácter totalmente diferente. Es más que conquistar la tierra y matar gente y destruir a los demás. En contraste con las guerras imperialistas motivadas por el deseo de ensalzamiento propio, tan comunes en la antigüedad y en nuestros días, las guerras de Israel no estaban destinadas a alcanzar la gloria nacional, sino a establecer la justicia y la paz de Dios en la tierra. Por lo tanto, en el centro de la comprensión de las guerras ordenadas por Dios estaban su gobierno y su soberanía. Estaban implícitos en su caracterización como guerrero, rey y juez. Como guerrero y juez, Dios se compromete a implementar, estabilizar y mantener el imperio de la ley, que es el reflejo de su carácter. La imagen de Dios como guerrero, similar a la de juez y rey, afirma que Él no tolerará para siempre la rebelión contra su orden establecido. Por lo tanto,
se puede afirmar que el objetivo de la actividad de Dios nunca es la guerra ni la victoria en sí, sino el restablecimiento de la justicia y la paz. En definitiva, hacer la guerra y juzgar o impartir justicia son una misma cosa si Dios es el sujeto de la acción. Así que reflexiona acerca de Dios como juez justo, que no puede ser sobornado ni influido o influenciado para actuar de manera parcial. Por eso pregunto, ¿cómo armoniza con el Evangelio un Dios que no tolera indefinidamente el pecado, la opresión, el sufrimiento de los inocentes y la explotación de los oprimidos? El propósito original de Dios para los cananeos no era que fueran aniquilados, sino desposeídos. Porque un examen de los pasajes de Éxodo, Números y Deuteronomio describen la forma en que Israel tuvo que involucrarse en las batallas de la conquista, pues utiliza términos que hablan de la desposesión, o sea, expulsión, dispersión ejecutadas contra los habitantes de la tierra prometida. Ahora, el segundo grupo de términos que expresan destrucción y tienen a Israel como sujeto de la acción se refieren sobre todo a objetos inanimados, como artículos de culto pagano, utensilios, etc. Evidentemente, los lugares de culto pagano y los altares constituían los principales centros de la región cananea. Y la Guerra Santa estaba orientada principalmente hacia la cultura y la sociedad corrupta de Canaán. Y para evitar la contaminación, Israel tuvo que destruir todos los elementos que propagaban la corrupción. Sin embargo, los habitantes de Canaán y quienes reconocieron a título individual la soberanía de Dios antes de la conquista, o incluso en el transcurso de ella, pudieron escapar mediante la migración. La única parte de la población cananea condenada a la destrucción fue la que se recluyó en las ciudades fortificadas, porque continuó rebelándose obstinadamente contra el plan de Dios para los israelitas y endureció su corazón. Sin embargo, esto yo sé que nos plantea una pregunta. Si el propósito inicial de conquistar Canaán era expulsar a los habitantes de la tierra y no aniquilarlos, ¿por qué entonces los israelitas tuvieron que matar a tantas personas? Bueno, el análisis de los textos bíblicos relacionados con esta conquista de Canaán revela que la intención original de la conquista implicaba la dispersión de la población cananea. Sin embargo, la mayoría de los cananeos, al igual que el faraón de Egipto, endurecieron sus corazones y se adhirieron a su cultura a tal punto de que la destrucción de esta implicó que ellos también fueran destruidos. Bueno, y aquí viene la aplicación que en cuanto a nosotros. ¿Qué elementos y hábitos deben ser desarraigados de nuestro carácter en esta batalla espiritual? Veamos unos mandatos de Dios y cómo nos iluminan acerca de la guerra y de cómo debía proceder Israel con las naciones idólatras a la orden divina de destruir completamente a algunos de esos pueblos. Vamos a Deuteronomio, varios versículos, y Josué. Nos dice así la Escritura: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido del medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irreversiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad, y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios.
y llegará a ser un montón de ruinas para siempre. Nunca más será edificada. Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado. Ahora, amados, Dios no actúa aquí en forma arbitraria, como algunos piensan al leer simplemente lo que se lee a primera vista, diciendo que el Dios del Antiguo Testamento era airado y destruía, y el del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Dios tuvo muchos siglos de paciencia con los cananeos, 40 siglos. Con Israel mismo por 490 años. Con los prediluvianos casi 2000 años. Dime, ¿no es Dios paciente? Pero cuando Él manda a destruir, Él sabe que la gente ha llegado más allá del punto de no retorno. La neutralidad no es posible desde que el pecado apareció en este mundo. Y solo se puede estar de parte de Dios o en contra de Él. Lo primero conduce a la vida eterna, la otra opción a la muerte eterna. Pero Dios es paciente, sigue dando oportunidades hasta que llegue el momento. En su reloj divino dice hasta aquí y cierra el paréntesis. Ahora, la práctica de la destrucción total describe el justo juicio de Dios contra el pecado y el mal. Dios delegó en su pueblo escogido, el antiguo Israel, y en un momento especial de la historia, la toma de la posesión de la tierra prometida, la ejecución de parte de sus juicios. La consagración de algo a la destrucción estaba bajo su estricto control teocrático, limitado al periodo histórico de la conquista y al área geográfica bien definida de la antigua Canaán. Como vimos hace un momento, quienes estaban consignados a la destrucción se rebelaron constantemente contra los propósitos de Dios y los desafiaron, sin demostrar nunca un genuino arrepentimiento. Por lo tanto, la decisión de Dios de destruirlos no fue arbitraria ni nacionalista. Además, Israel recibiría el mismo trato si decidía adoptar el estilo de vida de los cananeos. O sea, nadie se escapaba, porque en el pecado siempre hay un responsable. Y aunque parezca que los grupos situados a ambos lados de la guerra divina estaban predefinidos, los israelitas se heredarían la tierra y los cananeos serían destruidos, los roles podían revertirse, como veremos en los casos de Rahab, Acán y los gabaonitas. Las personas no eran protegidas ni destinadas arbitrariamente a la destrucción. Quienes se beneficiaban de una relación con el Señor podían perder su estatus privilegiado si incurrían en rebelión, mientras que aquellos sobre quienes pesaba un decreto divino de destrucción podían someterse a la autoridad de Dios y vivir. Por eso pregunto, amados, ¿qué implicaciones espirituales tiene la actitud desafiante de los cananeos para con Dios en nuestro contexto actual? Es decir, ¿qué consecuencias tienen para nosotros las decisiones que tomamos libremente? Y ahora viene lo importante, el sueño de Dios y lo que Él se proponía para el futuro glorioso de su pueblo. Vamos a Isaías, Oseas y Miqueas. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura.
En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Bueno, amados, aunque el tema principal de la lección de esta semana son las guerras del Antiguo Testamento, divinamente encomendadas y asistidas, debemos mencionar la presencia de otro tópico igualmente significativo en los escritos proféticos del Antiguo Testamento, y es la visión futura de la era mesiánica caracterizada por la paz. El Mesías es descrito como el príncipe de paz, quien establecerá un reino en el que el león y el cordero pastarán juntos, donde no habrá destrucción ni daño, donde la paz reinará y fluirá como un río. Piensa en maneras de emular a Jesús actuando como agentes de paz. En caso de que estés atravesando algún conflicto, ¿cómo puedo yo ser instrumento de paz, no de discordia? Yo quiero finalizar ahora con esta cita del comentario bíblico, citas que fueron tomadas de Ellen G. White, y dice: Dios es lento para la ira. Dio un tiempo de gracia a las naciones impías para que pudieran llegar a familiarizarse con Él y su carácter. De acuerdo con la luz dada fue su condenación, porque rehusaron recibir la luz y eligieron sus propios caminos antes que los caminos de Dios. Dios dio la razón por la cual no desposeyó inmediatamente a los cananeos. No se había colmado la iniquidad de los amorreos. Y debido a su iniquidad, gradualmente se estaban colocando en el punto en el que no podría actuar más la tolerancia de Dios y serían exterminados. Hasta que no se llegara a ese punto y se colmara su iniquidad, se pospondría la venganza de Dios. Todas las naciones tuvieron un periodo de tiempo de gracia. Las que invadieron la ley de Dios, invalidaron, mejor dicho, la ley de Dios, se hundieron más y más en la impiedad. Los hijos heredaron el espíritu rebelde de sus padres y se portaron peor que ellos hasta que los alcanzó la ira de Dios. Y el castigo no fue menor por haber sido postergado. Acompáñame en oración, Padre Celestial. Algunas cosas a simple vista nos resultan a veces incomprensibles, pero confiamos en tu grandeza, confiamos en tu soberanía, porque cuando mandaste destruir no fue en forma arbitraria, sino que diste siglos y siglos y siglos de oportunidad y tuviste paciencia. Pero tristemente la gente usó ese tiempo de gracia para hacer el mal y seguir aumentando en el mal. Señor, queremos nosotros no repetir esa historia. Cada día que nos das es para prepararnos, para confiar en ti y hacer tu voluntad. Queremos seguir tu consejo divino. Queremos recibir la herencia celestial. Queremos estar listos cuando Jesús venga. Bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Así que invita a otros a sintonizar este programa y sobre todo a ir a nuestro sitio de internet para que allí puedan ellos descargar estudios bíblicos y otros materiales que serán de ayuda en su vida espiritual y en la tuya y en la mía también. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si hacemos de los principios de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatha, Dios te bendiga.